con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, las plataformas de Internet. Más de 107,000 personas murieron por sobredosis de drogas en los Estados Unidos el año pasado, cifra sin precedente que refleja la magnitud del gravísimo problema del consumo de drogas que hay en ese país y todas las repercusiones que esto tiene hacia el nuestro, hacia América Central, hacia Colombia, hacia prácticamente todo el mundo. Repito, 107,000 personas murieron por sobredosis de drogas. La Corte declara inconstitucional penalizar la posesión de más de 5 grados de marihuana. El ministro Saldívar visitó Santa Marta, escuchó a mujeres presas, mujeres que están tras las rejas, algunas de ellas sin juicio, entre ellas Rosario Robles. Bueno, escuchó a Rosario Robles, por supuesto, y hace un momento mi compañera Susana Uresti platicó con ella. En un momento más le presento un fragmento de lo que dijo la exjefa de gobierno de la capital. Por cierto, el gobierno de la capital presentó oficialmente sus alegatos en contra del informe de DNB sobre la línea 12 del metro. Argumenta inconsistencias y contradicciones técnicas. Esta mañana el presidente de la República, antes de que esto se presentara, respaldó nuevamente a Claudia Sheinbaum y dijo que está sometida a fuertes presiones. Mientras tanto, la oposición pide que renuncie, que deje el cargo mientras se aclara el tema de la línea 12 del metro. El presidente de Bolivia decide respaldar la postura del presidente López Obrador de no acudir a Los Ángeles si no invitan a Cuba, Venezuela y Nicaragua. La contratación de médicos cubanos es un pretexto del presidente para financiar al régimen de la isla. Hoy discusión en la permanente sobre el particular. Nosotros, por supuesto, en un momento más le presentaremos la crónica y profundizaremos en el tema. Viva Aerobús, abrirán 5 nuevas rutas, una de ellas a La Habana, desde el AIFA. Le comento en más información que Antonio Guterres ve lejos, muy lejos, el final de la guerra de Rusia contra Ucrania, la invasión de los rusos a Ucrania. Ucrania, por cierto, hoy cortó el paso del gas ruso y tuvo un incremento descomunal del 30%. Hoy los medios rusos decían muy preocupados por el incremento de los precios en Europa Occidental, y uno dice, ¿realmente estarán tan preocupados por los pueblos de Europa Occidental? En cualquier caso, pues varios países como Alemania ya han anunciado que ante esta situación pues importarán de otros países, de Noruega y otros más, el gas que requieren. Europa sigue con la idea que de aquí al 2030 no dependa ya de los energéticos rusos. El periodista polaco Adam Michnik, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2022, anuncia a Alberto Fernández que irá por la reelección en Argentina para el 2023. La Unión Europea elimina el uso obligatorio de mascarillas en vuelos y en aeropuertos. La Fiscalía de Nuevo León dice que fue suicidio la causa de la muerte de Yolanda Martínez. Y tenemos también una enorme polémica con este expediente. La Comisión Federal de Electricidad reporta pérdidas por 106,000 millones de pesos en 2021. No importa, pues tiene el erario público, los impuestos que usted paga tranquilamente para efectivamente subsanar esos huecos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores aclara que el acceso a las cuentas bancarias solo puede hacerse a través de un juicio y no pues la potestad del SAT de decir, a ver, el secreto bancario, quiero ver tal o cual cosa. Es un tema, por supuesto, interesante, importante desde el punto de vista jurídico. Me permite que hagamos una breve pausa, regresamos en un instante. En un momento más vamos a conversar con el doctor Gerhard Heinz. Él es jefe de la subespecialidad en efectivamente especialidades médicas en el posgrado de medicina. Es jefe, le digo exactamente, la subdivisión de especializaciones médicas de la división de estudios de posgrado de la Facultad de Medicina de la máxima casa de estudios. En un instante platicamos con él. Antes quiero que escuche el debate de nuestros legisladores sobre el tema de los médicos cubanos. Israel Aldave, tú tienes la crónica. Senadores y diputados de la Comisión Permanente del Congreso se confrontaron por el anuncio del gobierno federal de contratar a 500 médicos cubanos. El priista Jorge Carlos Ramírez Marín criticó esta medida con la que se desplaza a los doctores preparados en nuestro país. Decidimos manifestar nuestra profunda desaprobación y enérgica protesta. Resumo, en nuestro país sí hay médicos con capacidad avalada
por las universidades de la República Mexicana, formados en el pleno conocimiento de las necesidades a la idiosincrasia de nuestra población. Algunos de ellos desempleados o empleados eventualmente con salarios en zonas de inseguridad extrema. El panista Julen Rementería dijo que con esta acción el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es candil de la calle y obscuridad de su casa. Están engañando a México. ¿Cuál gira les va bien en Centroamérica? Hablen con la verdad. Realmente lo que el presidente fue ahí a dar dinero de México, que tanta falta le hace, para patrocinar un régimen que es una auténtica dictadura. No vayamos pues a promover lo que no queremos para México, o por lo menos lo que una fracción del pueblo de México, y me atrevo a decir que la inmensa mayoría, porque ni los que votaron por ustedes quieren una dictadura para este país como la que tienen en Cuba. Así que no vayamos a ser candil de la calle y oscuridad de la casa. En defensa de la intención del gobierno, el petista Gerardo Fernández Noroña cuestionó a la oposición y justificó la contratación de los doctores caribeños porque los mexicanos, dijo, solo quieren trabajar en los grandes hospitales. Y les resulta inconcebible a los paniaguados que personal sanitario pueda venir a trabajar y a servir a otro pueblo y que esos recursos vayan al pueblo cubano. Eso les parece incomprensible y les parece trata de personas. Ellos que solo saben lucrar, que como lo dijo mi compañero Femad en la Cámara de Diputados, donde se lee la patria es primero, los paniaguados leen la patria es dinero. Y por eso solamente pueden estar pensando en el lucro y no en el servicio a los pueblos. Los otros temas de la agenda nacional, como el asesinato de periodistas, la inseguridad, así como el riesgo que priven el espacio aéreo, fueron pospuestos para discusión en la sesión de la próxima semana de la Comisión Permanente. Con imágenes de Cristian Ramírez y Israel Aldave, Telefórmula. Muchas gracias. Y bueno, vamos a hablar ahora con el experto, doctor Heinze. Bienvenido. Muy amable, Leonardo. Buenas noches. Bueno, pues le pido por favor que nos ubique. Este país tiene déficit de médicos. Hace falta que importemos de Cuba o de cualquier otra parte un grupo de galenos, un grupo de médicos que nos ayuden, doctor. Bueno, en México tenemos actualmente más o menos, o sea, son cifras no exactas, 355,000 médicos, ¿no? O sea, un médico para cada 360 o 70 habitantes, ¿no? A nivel mundial es un tema de constante discusión y debate. ¿Cuántos médicos debemos tener y qué tipo de especialistas tenemos que ver? Bueno, tenemos en México más o menos 160 escuelas de medicina, pero únicamente 70 de ellas están acreditadas por el Consejo Mexicano de Acreditación de Educación Médica. De acuerdo con el presupuesto en salud, México está muy bajo si lo comparamos con otros países como Chile. México tiene el 2.8% del Producto Interno Bruto para salud, son más o menos 800,000 millones de pesos, ¿no? Deberíamos gastar por lo menos el 6%, doctor, del PIB. Bueno, yo le voy a decir, Chile gasta el 7%, Uruguay el 10%, Argentina el 9% y Brasil el 7.6%. Entonces México está desafortunadamente muy abajo en cuanto al presupuesto de salud, ¿no? Bien, en cuanto ¿cuántos especialistas quieren estudiar una especialidad? La UNAM
tiene actualmente un programa único de especialidades médicas. Son 78 especialidades médicas. Este programa único de la universidad ha sido instaurado desde 1994. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es establecer programas específicos para cada especialidad y tener realmente especialistas de calidad. Eso es lo más importante que yo le menciono. Ahora bien, dígame. Ahora bien, la pregunta es, ¿hacen falta médicos o no hacen falta? Yo pienso, en principio, sí, tenemos un déficit de médicos en nuestro país. No nada más en nuestro país, sino en muchos países del mundo. Ahora bien, por ejemplo, la OCDE es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, recomienda en 2018 que haya 10 médicos por cada 100,000 habitantes que se gradúan cada año. ¿Qué quiere decir eso? En México, ¿cuántos se gradúan? Se gradúan 12. O sea, estamos arriba del parámetro de la OECD. 12 por cada 100,000. Exactamente. Lo que en México hace falta es, primero, plazas de médicos. No hay suficientes plazas de médicos, ni generales ni especialistas. Hay una planeación no adecuada para cada una de las especialidades. ¿Qué es lo que necesita México? Si yo hablo del año 2050, necesitamos un mayor número de geriatras, porque la población envejece, y en el año 2050 indudablemente tenemos un porcentaje elevado de población envejecida, ¿no? Ahora bien, ¿dónde están los médicos? Los médicos están principalmente en las grandes ciudades. Y pues le puedo decir, Leonardo, que el 30% de los médicos que están del país están en la Ciudad de México, el 10% en el estado de Jalisco, el 10% en el estado de México y el 8% en el estado de Nuevo León. Y los 45% de médicos están distribuidos en los 28 estados restantes. O sea, hay estados con muy pocos médicos y hay estados con muchos médicos. Pero eso no pasa generalmente solo en México. Eso pasa en los países europeos y en los países de Canadá, de Estados Unidos. El médico no desea ir a poblaciones lejanas donde hay... Como cualquier otro profesional, ¿no? Digo, el médico pues busca también desarrollar su vida en las mejores condiciones. No todos tienen alma franciscana, doctor Heinz. Muy amable. Sí, así es, así es. Muchos médicos van a las ciudades grandes donde pueden tener un trabajo en alguna institución y además su trabajo privado. Eso es debido a que la remuneración que reciben los médicos es sumamente baja si lo comparamos con otros países del mundo. Y eso es uno de los principales factores del déficit de médicos en las lejanías de las grandes ciudades, ¿no? Y además, en los poblados muy lejanos,
donde hay alta incidencia de violencia y de inseguridad, el médico prefiere ganar menos y estar en poblaciones donde hay realmente un mejor nivel de vida, podemos decir, ¿no? Lo entiendo, ¿no? Claro. Ya. Oiga, pero la idea esta de importar una brigada de 500 médicos cubanos resuelve algo. Yo entiendo que tenemos una emergencia, como ocurrió con la pandemia, igual hacen falta manos, pero para el desarrollo de todo esto que usted me explica de manera brillante, por ejemplo, mejorar el que las escuelas se acrediten, tener mejores condiciones laborales, más plazas, etcétera, no veo del todo claro que 500 médicos cubanos te resuelvan la problemática que hoy tienes. Además, recuerdo, doctor, que la doctora Rosaura Ruiz me explicó al inicio de la pandemia que la Ciudad de México iba a intensificar la formación de médicos aquí en la capital con una nueva escuela. No he revisado cómo va ese tema, pero bueno, vuelvo a la pregunta central. ¿Importar 500 médicos cubanos ahora resuelve algo, doctor? No, indudablemente no resuelve nada. Yo creo, primero, no conocemos la calidad, la formación que tienen los médicos que vamos a importar, y lo importante es que el paciente reciba una atención óptima en cuanto a su proceso de enfermedad, y esto yo creo no resuelve de ninguna manera si hablamos de un déficit de médicos en nuestro país. Más bien, yo creo que hay muchos médicos desempleados. Le voy a dar un dato. Por ejemplo, el examen nacional que presentan muchos médicos ya recibidos y quieren hacer una especialidad, el año 2021 tuvimos 41,000 aspirantes a presentar este examen y únicamente 18,000 fueron seleccionados, y esto es debido al incremento que por orden del sector salud así es el doble de los que han sido aceptados para hacer una especialidad con anterioridad. Pero ahora viene otro problema. Las instituciones no tienen la infraestructura para especializar a estos médicos. Por ejemplo, en cirugía, si el médico especialista de antaño, de hace 2 o 3 años, operaba 10 o hacía 10 cirugías a la semana, o hace 4. ¿Por qué? Porque tenemos un mayor número de residentes, tenemos un déficit de profesores que son avalados por la universidad y reúnen las características de enseñanza adecuada para los médicos jóvenes que están en proceso de formación. Entonces tenemos indudablemente graves problemas en la preparación de nuevos especialistas. Podemos decir especialistas que son de antes de hace 4 años, son médicos que recibieron una educación óptima, y actualmente la educación deja mucho que desear por la sobrepoblación de especialistas en las instituciones que no tienen la infraestructura ni los médicos maestros, podemos decir, que les enseñen en forma adecuada. Muy bien, pues yo le agradezco mucho al jefe de la subdivisión de especializaciones médicas de la División de Posgrado de Medicina, el doctor Gerhard Heinze, que haya conversado esta noche con nosotros. Doctor, mil gracias. Gracias a usted.
Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene. Creo que este tema valía mucho la pena conocer el panorama completo. Digo, más allá de la opinión que uno tenga sobre nosotros, el doctor nos ha dado pues una lección de cómo está el tema, ¿no? 160 escuelas, 70 acreditadas, ¿eh? Me quedo ahí con varios pendientes que ya iremos, por supuesto, analizando. Me dio algunas cifras. Yo tenía la idea que eran 277,000 médicos ahora ejerciendo el oficio. En algunas encuestas salía hasta 305,000, pero bueno, ya nos lo explicó el doctor con todo detalle, y bueno, pues nos quedamos con estos datos que son fundamentales para el análisis del contexto. Voy ahora con Gonzalo Santiago, nuestro corresponsal en Veracruz. Gonzalo, muy buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. Le saludo con gusto desde el estado de Veracruz. Le reporto que, bueno, esta mañana familiares y amigos acudieron a sepultar al cementerio a la periodista asesinada el pasado lunes, el 9 de mayo, allá en el municipio de Cozoleacán, que se trata de Yesenia Mollinedo y también de Sheila García. Ya durante esta mañana de miércoles acudieron a este panteón allá en el municipio de Minatitlán a depositar sus restos. Ahí estuvo su madre y también su hermano, también quien es comunicador, Ramiro Mollinedo Falconi, quien, acompañado por su madre, reiteró su exigencia del esclarecimiento de este doble homicidio a las comunicadoras Yesenia y también Sheila. Vamos a escuchar parte de lo que dio a conocer esta mañana en este momento, bueno, en el momento en que era sepultada su hermana. Porque aquí le pido al gobernador del estado que no quede impune el homicidio aberrante que cometieron sicarios, gente de la delincuencia organizada, porque los sicarios no son simples, solamente son gente, soldados que obedecen y alguien lo mandó. A la Fiscalía General del Estado, que así como en las últimas horas se han abocado, llevando a cabo las investigaciones a lo largo y ancho de este territorio de Minatitlán y de Cozoleacán, que den con los que mataron a Yesenia, los que están grabados en las cámaras de video del C4 y las diferentes cámaras de los vecinos donde se cometió el homicidio. Pero lo más importante, que se den y que se dé con el responsable intelectual de quien haya ordenado la muerte de mi hermana. El hermano de la comunicadora, Ramiro Mollinedo, también, bueno, con las cenizas de Sheila García en sus manos, reconoció que las autoridades ya están investigando este lamentable hecho, pero también, como ya lo escuchábamos, solicitó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que dé con las personas responsables que atacaron el lunes pasado allá en el municipio de Cozoleacaque a estas dos comunicadoras. Por su parte, esta mañana también desde la capital del estado de Jalapa, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez adelantó que ya hay avances sustanciales en el caso de estas dos comunicadoras asesinadas, en tanto también se mantiene un operativo constante de manera coordinada con fuerzas federales. En la conferencia de prensa, el gobernador García Jiménez precisó que ya la Fiscalía General del Estado informó que se mantienen estas 4 líneas de investigación. Vamos a escuchar también parte de lo que dio a conocer esta mañana el gobernador García Jiménez. Bueno, pues Gonzalo, muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Hasta el momento se mantienen todos los operativos de acuerdo a lo que ha dado a conocer tanto el gobernador García Jiménez como también la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Ya, bueno, desafortunadamente con esto ya suman 11 periodistas asesinados en lo que va de este 2022 aquí en nuestro país. Gracias, Gonzalo. Un saludo. Muy buenas noches. Gracias. Y vamos ahora con Enrique de la Madrid, como todas las semanas, con su comentario. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Doctor Curcio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Feliz de verte. ¿De qué vamos a hablar esta semana? Pues mira, yo lo que veo esta semana es que la suma de errores no hace un acierto. Y estamos viviendo toda una crónica, ¿verdad?, de un desastre aeroportuario en esta zona del Valle de México. Pues el origen fue obviamente la cancelación de un aeropuerto sin ningún sustento técnico, sino simplemente, pues ya sabemos que fue un tema político. El aeropuerto actual, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, pues como que no funciona, no resulta atractivo.
Entonces ahora hay que forzar el sacar a una parte de la aviación de la Ciudad de México y llevársela para allá. Y digo forzar, porque si realmente hubiera sido una buena idea, pues naturalitos se van para allá, ¿no? Cuando la idea es mala... Habría peregrinación, claro. Habría, bueno, imagínate, Fer, yo no me imagino hoy, por ejemplo, que fuera muy difícil estar moviendo a las líneas aéreas al aeropuerto de Texcoco. Esa me parece que más bien estarían peleándose quién se va primero. Y aquí más bien yo creo que se esconden pues para que no te encuentren ni se acuerden que existes, ¿no? Y entonces ahora, pues es como las llevamos para allá. Pero estos errores, al final del día, pues tienen un costo, ¿no? Una, pues el costo al país, de que ya han salido las cifras, ¿verdad? De que le costó a México, le va a costar entre 300 y 500 mil millones de pesos haber cancelado el aeropuerto y generar este nuevo. Eso es deuda de los mexicanos y la vamos a pagar los mexicanos. Pero ahora forzar a las líneas aéreas a irse para allá, pues también le va a costar a las líneas aéreas en rentabilidad. Van a tener que, obviamente, o asumir pérdidas o nos van a tener que trasladar eso en costos de boletos más altos. Entonces, es un contrasentido cuando uno de los principales problemas que tiene hoy el gobierno que enfrentar es la inflación. Entonces, ahora resulta que tú le subes el costo a la carga, ¿no? A la carga aérea. Le vas a subir el costo a los que viajamos por avión, ya sea para trabajar o ya sea de turistas. Entonces, lo que por un lado anuncian, ¿no?, pactos para estabilizar y controlar la inflación, por otro lado, las medidas que toman, todas ellas acaban impactando en una economía menos competitiva, que crece menos, que no genera empleos y que le baja la calidad de vida a la gente. Entonces, la suma de errores, Leonardo, no hace un acierto. Y si no hubiera un gobierno atrás forzando que se fueran las líneas para allá, yo creo que ninguna, prácticamente ninguna, se iría de manera voluntaria. Yo creo que tienes toda la razón y yo espero que aprendamos que tratar de forzar la parte técnica a cuestiones o razones políticas nunca acaba bien, aunque uno quiera sujetar o someter las cuestiones técnicas a la política, nunca acaba bien. Y además del costo de haber cancelado el aeropuerto y el costo del AIFA, yo digo que habría que empezar, tú entiendes mucho de esto, Enrique, a calcular lo que le cuesta al país tener una infraestructura que le impide crecer. Déjame soñar y decir, de pronto que dijeran la línea de Qatar, la línea de Singapur, las líneas chinas o dos japonesas quieren tener vuelos a México, amén de algunas más latinoamericanas, les tendrían que decir, oiga, tal como está el aeropuerto capitalino, ya no puede haber más vuelos. Y además, mal que nos pese, seguimos degradados. Por tanto, es como si tuviéramos una demanda para una autopista colosal y en vez de tener 8 carriles, tenemos 2, Enrique. Y eso son oportunidades perdidas para el país. Es que ese es el tema. Yo creo que esa última frase es lo que describe muy bien los años que estamos viviendo. Todos los días son oportunidades perdidas, todos los días. Y oportunidades perdidas que significa pues que entonces, por ejemplo, pudimos haber tenido un hub, ¿no? un centro logístico en pleno centro del país que se hubiera convertido en un centro de distribución de carga o un centro de distribución de pasajeros latinoamericanos que pasan por México, París, Estados Unidos, o Asia, o Europa. Todo eso generando valor, empleo para mexicanos y cada vez mejor pagados. Pero no, lo que domina son las ideas. No está mal que fueran ideas buenas, lo malo es cuando son malas. Y a mí se me ocurrió ya una frase, Leonardo, que es, mira, lo que no es lógico ni tecnológico es ideológico. Y lo que si no, simplemente una verdadera tontería. O sea, hoy en día, en el mundo de la tecnología, cuando se pueden hacer cosas diferentes, estar haciendo lo que estamos haciendo en México es realmente lamentable y son oportunidades perdidas. Esa gente no va a venir a México, esa gente no va a viajar a México, esa gente no va a invertir aquí y se nos están yendo oportunidades para hacer un país mejor. Pero bueno, seguiremos teniendo datos para evidenciar que cuando son malas ideas no hay manera de corregirlas, no hay manera de enmendarlas y esa es la historia de la aviación que vamos a vivir en los próximos años también. Bueno, pues así estamos y esperando que en algún momento resuelvan este tema de la degradación por la autoridad norteamericana, que es otro de los limitantes importantes. Mi querido Enrique, ¿algún apunte más? No, pues yo creo que es eso, que tenemos que los mexicanos empezar a fijarnos más en las cuentas que en los cuentos. Y tienen que salir bien las cuentas. Y en este caso, la cuenta tiene que ser cómo hacemos que este México sea más competitivo, que generemos más empleos, que sean dignos, bien pagados para mejorar el nivel de vida de la gente. Y si las ideas son malas, los resultados son las consecuencias. Yo creo que tenemos que ser más objetivos
al analizar las políticas públicas. Las que son malas hay que corregirlas y las buenas pues hay que impulsarlas a partir de los resultados. Efectivamente. Miguel Enrique, te mando un gran abrazo. Que descansen, buenas noches. Igualmente, Enrique Lamadrid, para fortuna nuestra, con su comentario semanal en este espacio. Bueno, tenemos más que compartir con usted, agradeciéndole, por supuesto, su compañía. Hoy tenemos una tarde preciosa aquí en la capital de la República. Inició nublado y posteriormente salió un sol maravilloso. Bueno, vamos a una breve pausa, regresamos en un instante. Seguimos con la información. Me escribe Fer Chopaldi, me dice: ¿qué opinas del movimiento encabezado por Milei en oposición a Alberto Fernández, quien ya anunció que se reelige? Ayer comentaba ese tema. Yo sigo lamentando que pues los extremismos hipersimplificadores, en este caso desde la derecha, vayan ganando terreno, un terreno que se abona. Por supuesto, este es el tema del gallo, del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? Los populismos de derecha hipersimplificadores te generan los populismos, la insoportable levedad de los populismos de izquierda, estos que están preocupadísimos porque el PAN se une con Vox, pero al mismo tiempo van y Cuba les parece fantástico. Uno dice, bueno, cuando uno tiene esa ligereza o no tiene la autoridad moral de decir estoy defendiendo valores, sino determinados intereses políticos, pierde credibilidad. Entonces, pues es muy fácil que se vayan de un lado a otro, ¿no? Y yo digo que algún día tendremos Fer Chopaldi, pues quien salga a defender a Pinochet y que diga, si no, era un patriota, el hombre puso orden en su país, además era heroico, estaba defendiendo al mundo del comunismo y el enemigo interno. Unas barbaridades espantosas, reitero. Para mí lo terrible de esta forma tan ligera que tienen los populismos de izquierda en México, como han ocurrido en otros países, es que te alimentan el populismo de derecha, también simplón, y es espantoso. Uno es malo y el otro es pésimo, es peor. Así es que me quedo con eso, igual que, aunque pues me está lloviendo en Twitter, yo sí deploro que México esté generando un ambiente todavía más adverso al presidente Biden por dos razones que me parecen fundamentales. Uno, porque le estamos tendiendo la cama a Trump y a los antimexicanos. O sea, todas las cortesías que ha tenido Trump, todas las cortesías que ha tenido Biden con México, parece que el presidente pues lo extraña a Trump y extraña la mala vida, ¿no? Que nos traten como nos trataba Trump, ¿no? Y el presidente dice que nunca nos hizo nada malo, pero a Biden, entonces sí, las descortesías, lo que le dijo a Kerry, etcétera. No me extiendo en el asunto. Yo sí deploro que un trato de cortesía de política se esté en este caso menospreciando, no se pondere la importancia que tiene y se abra el camino a una derecha terrible de los Estados Unidos que es profundamente antimexicana. Y la segunda, perdón, lo siento así, es que pues nos estamos agarrando una digamos, palco heroico de decir invitemos a Nicaragua, a Los Ángeles, y yo digo, lo único heroico que hay que hacer en estos momentos y donde yo esperaría que mi gobierno estuviera es defendiendo la ONU, defendiendo el derecho internacional y defendiendo las leyes que nos permiten efectivamente tener un mundo ordenado y que no una potencia decida anexarse territorios mañana porque se les antojó o volver a la política exterior de las zonas de influencias. A mí me parece que la gran voz, como hace 2 décadas se habló de Irak, debe ser el gran tema. México debería estar, que lo está haciendo en Naciones Unidas, pero extraño mucho que el presidente no tome el heroico esfuerzo que están haciendo los ucranianos para efectivamente defender su tierra y que no sea ese el gran frente donde México está haciendo valer su autoridad y que la intenta hacer valer, cosa que a mí me parece una pantomima, lo digo con todas las letras, defendiendo a Daniel Ortega, a Díaz-Canel y a Maduro. Yo no sé qué tiene de heroico eso. Estados Unidos no está invadiendo en estos momentos a nadie y Rusia sí está invadiendo Ucrania. Por tanto, pues debemos tener opinión sobre lo que hoy, creo yo, es el tema más grave de la agenda de paz y seguridad en el mundo. Ese es mi punto de vista, y por eso lo reflejaba así. Voy ahora a dar la más cordial bienvenida a la doctora Chacón. Ella es una académica internacionalista muy distinguida y miembro de Comexi. Susana, bienvenida. Leonardo, buenas noches, muchas gracias por la invitación y buenas noches a todo tu auditorio.
Oye, pues preguntarte cuál es tu visión de la cumbre iberoamericana, de la no iberoamericana, de la cumbre de las Américas, la forma en que se estaba negociando, estaba todo este pacto regional para la migración, las idas y venidas de funcionarios mexicanos a Estados Unidos y norteamericanos a México, y de pronto este desenlace un poco inesperado de que finalmente México está pues a punto de boicotear la reunión de Los Ángeles. Cuéntanos cuál es tu punto de vista, Susana. Bueno, primero déjame coincidir contigo con tu comentario anterior, Leonardo, porque se me hace muy grave justamente lo que está sucediendo y que bien acabas de mencionar, acercarnos más a Trump o favorecer o darle el espacio a Trump en lugar de aprovechar la bondad de la postura de Biden hacia México. Se me hace un gravísimo error, sobre todo en un momento como el que estamos, no nada más de todavía pandemia y además de una crisis económica muy profunda, en donde México tendría que subirse al mecanismo de América del Norte para aprovechar las oportunidades que nos da justamente pertenecer a la región de América del Norte. Se me hace gravísimo y esto me lleva justamente al tema de la Cumbre de las Américas que tú propones. La Cumbre de las Américas, si me dejas hacer un poco de contexto muy rápido, muy general, antes de entrar a lo que sucede el día de hoy, empieza en 1994 con Bill Clinton y el tema en aquel momento era el tema de ALCA, lo que sería la Asociación de Libre Comercio de América Latina. No se llega a concretar y a partir de ese momento las cumbres han tenido una periodicidad de 3 a 4 años, salvo en el periodo de Fox, que hubo una cumbre extraordinaria que de hecho no se cuenta. La nueva es la cumbre, la 9ª cumbre, la que se va a llevar en Los Ángeles. Sí. Realmente esta de 2022 iba a ser el año pasado, Leonardo, en 2021, pero como acababa de entrar Biden al gobierno, él tomó la protesta el 20 de enero del 2021 y pues evidentemente desde el problema del Capitolio, el problema de la democracia en Estados Unidos, el problema de Trump, no era el momento para tener una cumbre de las Américas, además de que todavía era una circunstancia de crisis económica dentro de Estados Unidos muy diferente a la que estamos viviendo ahora. Ahora, en el momento actual, pues sí llama la atención lo que tú acabas de mencionar, de que nos estamos acercando y estamos proponiendo que vaya Nicaragua, que vaya Venezuela, que vaya Cuba, ¿no? Digo, hay momentos en donde quien organiza la Cumbre de las Américas, por ejemplo en 2018, que fue en Panamá, perdón, en Lima, en aquel momento se decidió que no fuera el gobierno de Maduro, Leonardo, porque en ese momento se había aceptado el gobierno de transición de Guaidó como realmente el gobierno venezolano. Entonces hubo una presencia de Venezuela en la cumbre, por supuesto que sí, pero fue el grupo, no fue Guaidó, pero fue el grupo más cercano a Guaidó, varios de sus representantes. Y, por ejemplo, la cumbre de 2015 que fue en Lima, era justamente, Leonardo, el momento de acercamiento entre Raúl Castro, el líder cubano después de Fidel Castro, hermano de Fidel, y Barack Obama. En ese momento, Barack Obama hace todas las gestiones para que se le invite a Cuba a la Cumbre de las Américas, que era la 7ª Cumbre de las Américas, y por supuesto que Raúl Castro participa, pero ¿cuál es el sentido de esa invitación? Y yo creo que hay que recordarlo muy bien, porque eso nos explica un poco lo que está pasando el día de hoy. O sea, Barack Obama se acerca a los diferentes grupos cubanos, no nada más al gobierno cubano, se acerca a los grupos de oposición, a los que quieren ser nuevos empresarios, se les apoya, hay un acercamiento de todos los cubanos en Estados Unidos, que normalmente son republicanos y que evidentemente lo que empiezan a tener visas de visita para poder ir fácilmente a Cuba en ese momento de Barack Obama. Pero cuando Trump llega a la presidencia, acaba con todo esto. Por supuesto que saca la posibilidad de, primero, él mismo participar en la Cumbre de las Américas. En 2018 ya no fue. Y, por supuesto, que el juego de Cuba queda completamente fuera. Entonces, esto lo menciono porque quien es
anfitrión, el país anfitrión de los 57 países miembros de las Américas, puede decir, hoy no quiero invitar a tal y a tal. ¿Por qué? Porque no cumplen los valores, no comparten los valores democráticos, porque son violadores de derechos humanos y porque realmente aquí lo que queremos es construir un mundo de las Américas, del hemisferio de las Américas. En este momento la 9ª cumbre de las Américas, que va a ser en Los Ángeles a partir del 6 de junio, el tema que tiene es construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo, para lo cual tienes que tener democracias, Leonardo. Entonces, lo que está sucediendo en este momento con la postura de México es muy desafortunado, porque el presidente de México quiere obligar, cosa que yo lo veo muy difícil, al gobierno de Biden a que acepte a dictaduras como son la dictadura de Nicaragua, la de Venezuela y la de Cuba. No son democracias, son violadores de los derechos humanos, a que vayan a una cumbre en donde lo que queremos es compartir valores similares para construir un futuro de mediano y largo alcance para el hemisferio. Es una gran oportunidad, Leonardo. Entonces, el hecho de que el presidente mexicano diga que si estos 3 países no son invitados, él tampoco va, se me hace que es perder un espacio en donde el presidente de México, el representante de nuestro país, debería de tener una postura muy firme y no mandar a su canciller, que es quien lo va a representar, porque muy difícilmente van a estar estos 3 países, Leonardo. Oye, Susana, aprovecho que te tengo y te retengo 3 minutitos más. Yo porque eres una gran internacionalista, yo cuando veo el globo y efectivamente el globo terráqueo y escucho ahora esto que me haces efectivamente reflexionar muchísimo de cómo ha cambiado el mundo en 94. Cuando efectivamente Clinton plantea el ALCA, que por cierto el presidente López Obrador le parece genial, a todos lados va y lo acaba de plantear, lo planteó en CELAC y lo planteó nuevamente en Belice. Me parece extraño que alguien no le diga, oiga, pues es una vieja propuesta del inicio de las cumbres de América. Pero déjame nada más reflexionar contigo y con nuestro auditorio. De 94 a la fecha, este país ha tenido el gobierno de Zedillo, tuvimos la alternancia política, 2 gobiernos del PAN, una realternancia con el PRI y luego el triunfo de la izquierda. Fíjate todo lo que ha pasado. Ya no te pido que me digas cómo ha cambiado China. De ser un país menor en los 90s, hoy es la segunda economía del mundo, de 94 a 2022. Y si veo la historia norteamericana, digo, fíjate todo lo que ha ocurrido. Clinton, después tuvieron 2 periodos de Bush, guerra contra el terrorismo, se saltaron a la torera el ordenamiento internacional, se hicieron una intervención imperial. Después tuvieron el primer presidente afroamericano, Obama, que restauró la autoridad norteamericana. Después tuvieron Trump. Están de regreso en Biden. Y en Cuba siguen los Castro gobernando. En Nicaragua tú tienes un retroceso brutal de 94, cuando se veía con optimismo el futuro, a lo que hoy tienes. Y Venezuela, de ser una democracia con problemas, hoy es una dictadura. Y tú dices, ¿por qué está América Latina petrificada, Susana? O sea, cuando tú ves, efectivamente, describía México y los Estados Unidos, pero cuando tú ves la dinámica de los países asiáticos, ya no te hablo de la India y otros más, tú dices, ¿qué tenemos en América Latina que el discurso político se petrifica de esa manera? Susana. Mira, Leonardo, es muy interesante lo que estás tú diciendo y coincido contigo, porque lo grave aquí es que, a diferencia de lo que sucede en los países asiáticos, en América Latina pareciera ser que estamos viendo hacia el pasado en una lógica de ideología y en una lógica idealista del deber ser. Los países asiáticos están viendo hacia el futuro y cuando, por ejemplo, Corea del Sur, que tiene uno de los principales sistemas educativos, como también es el caso de Vietnam, hace 15 años se plantearon cómo tenía que ser el modelo educativo para que los niños de aquel momento tuvieran una proyección en cuestiones digitales, en cuestiones científicas, con una visión de futuro, con todas las herramientas y los instrumentos necesarios para que así fuera. Y ahora vemos en dónde está Corea del Sur, ahora vemos en dónde está Vietnam. Y América Latina, ¿qué es lo que sucede? Pareciera ser que seguimos Vietnam, pensando... gran caso ese también, ¿eh? Es un gran
gran caso el de Vietnam. O sea, realmente su desarrollo ha sido magnífico. De repente no hablamos tanto, pero hay que ver cómo funcionó en la pandemia, por ejemplo, Leonardo. Mínimos casos por el tipo de conciencia y educación que tiene la sociedad. Y en América Latina vemos el continente más desprotegido después de toda la pandemia. El que menos va a crecer, casi a niveles de África. Entonces, aquí vemos circunstancias en donde hay países que pueden salvarse relativamente, como podría ser el caso de Chile, en algunos momentos Colombia. México si se permite y acepta que es la 13ª o la 15ª economía a nivel global y no se piensa como un país subdesarrollado del tercer mundo de los años 60. Entonces, aquí yo sí creo que el tema de la visión de falta de futuro, de proyección hacia adelante, nos está dejando perder las oportunidades que tenemos sobre la mesa, Leonardo. En el caso mexicano sobre todo, porque realmente tenemos los instrumentos y las instituciones. Tú decías el cambio de 94 para acá en México. ¿Por qué se puede dar este cambio realmente de PRI al PAN y después otra vez al PRI y después a Morena? Porque hay instituciones sólidas que son las que tenemos que defender. O sea, los países, por ejemplo, como Cuba, que no tiene instituciones sólidas, o Venezuela y ahora Nicaragua, que por supuesto ya rompieron todas las instituciones, pues ahí no hay para adelante. Y aquí lo que me preocupa, Leonardo, es que el caso de Bolivia, el presidente está pensando hacerle juego al presidente mexicano en no ir a la cumbre de las Américas, y pareciera ser que el gobierno mexicano está jugando también con Ecuador, Leonardo. Ya lo veremos en los próximos días. Pero con varios caribeños. Y con varios caribeños. Le harán un desaire ahí a Biden que no sé finalmente en qué terminará. Pero bueno, a lo mejor negocian algo y finalmente invitan a todos. No tengo ni idea, aunque el costo para Biden en términos de política interna sería terrible, ¿no? Tener ahí a Raúl Castro o a Maduro, no me lo puedo ni imaginar. No van a ir, pero bueno, Leonardo, porque aquí para Biden lo más importante son las elecciones intermedias de noviembre, que son justamente la clave para lo que sigue en el sistema estadounidense. Imagínate tú que ahorita una de las grandes preocupaciones de Biden, Leonardo, son los republicanos, que no le quiten el Congreso, que no le quiten la mayoría. Y si viene el gobierno de Cuba, no sé si el presidente o algún representante de La Habana, pues evidentemente todos los republicanos se van a ir en contra de Biden, y Biden tiene asegurada la derrota en noviembre. Entonces el presidente mexicano está jugando con doble juego, ¿no? Trump debe estar aplaudiendo, diciendo, bien chicos, me están ayudando un montón. Susana, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, y perdón por que te retuve más tiempo del previsto. Bueno, muchas gracias, pero le pido nada más que reflexione, o sea, ojalá vaya Díaz-Canel al foro de Boao. Ayer platicaba con el embajador chino. Lo que ha cambiado China del 94 a la fecha, Cuba sigue igual. ¿Se imagina aquí que llegaran y tuvieran que ver a Carlos Salinas de Gortari? Después de como el presidente fue a ver a Raúl Castro, o que en Estados Unidos siguiera mandando Clinton o todos los demás. La verdad es que sí ha cambiado mucho el mundo, y esos países no han cambiado. Y en muchos sentidos América Latina sigue anclado un discurso de dolor profundamente estereotipado y tradicional, que sí, pasan los años, el mundo cambia y nosotros seguimos una parte de la sociedad mexicana sigue anclado a él. Nos vamos, yo soy Leonardo Curcio, en nombre de todo el equipo le agradezco su preferencia, cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.